corrupción, los impuestos y la regulación fuera de control, muchas personas encuentran que trabajar es un esfuerzo inútil y prácticamente han renunciado. Pero luego alguien apareció. Entonces, uno debe preguntarse qué sucedería no solo en Argentina, sino también en la región circundante y en el mundo si alguien con ideas libertarias tan fuertes pudiera tomar las riendas de una nación con poco menos de 46 millones de habitantes. La transición de una economía próspera y en crecimiento a un infierno socialista no se cedería de la noche a la mañana, y la reversión tampoco sería instantánea. La magnitud de esos efectos en el gobierno de Javier dependerán de la confianza que logre inspirar tanto en los trabajadores locales como en los inversores extranjeros. Si lograra avanzar en algunas revisiones constitucionales que protejan mejor la propiedad privada y los derechos individuales, y de alguna manera asegurara que sus sucesores no deshicieran inmediatamente su trabajo, podríamos ver grandes cantidades de capital de inversión fluir hacia el país. Por supuesto, el capital de inversión no se traduce instantáneamente en fábricas o en infraestructuras, pero lo que sí hace es proporcionar el combustible para continuar el fuego que Javier ha encendido tanto a nivel nacional como internacional. Javier es un raro ejemplo liberal, o en el dialecto estadounidense, más bien un libertario. Yo no soy socialista, yo soy liberal libertario. La vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la idea de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla, porque hacer lo correcto no se negocia. A diferencia de Estados Unidos y Europa, la izquierda no ha apropiado lingüísticamente el término liberal, que originalmente significaba alguien que tenía un agarre laxo a la sociedad o se enfocaba en los derechos individuales. El término liberal tiene las mismas raíces que libertad, mientras que los republicanos en Estados Unidos tienen muchos menos problemas. Digo, sin reservas, que son más liberales que el partido con el título real de liberales. De hecho, una cosa que Tucker Carlson señaló en su entrevista con Javier es que no es estrictamente lo que consideramos conservador o republicano. En cambio, es lo que Tucker y muchos conservadores considerarían un extremo antiautoritario o libertario dentro de los círculos libertarios. Rápidamente señalaríamos que no es un libertario extremo, que internamente señalamos como esencialmente anarquista, sino más bien un libertario convencional o monárquico, que es lo que defienden las masas de los caucus libertarios. Como tal, la mera existencia de Javier como el principal candidato presidencial de un país grande, con el potencial de tener una relevancia dramática en el escenario internacional, brinda a los libertarios estadounidenses más credibilidad nacional e internacional de la que han tenido en años, si es que en alguna vez la tuvieron. Desde que Ron Paul fue rechazado en el Partido Republicano en general, ha habido una creciente brecha entre republicanos y libertarios, hasta el punto de que definir a los libertarios como una rama del Partido Republicano no es preciso. Es lamentable, pero cierto, que en una nación controlada por un sistema de dos partidos, los libertarios, junto con comunistas y ecologistas y otros partidos menores, se enfrentaran a la desagradable elección de votar por el partido importante que se mueve a su dirección o quedar relegados. Pero mientras que los socialistas han logrado someter al Partido Demócrata a su voluntad, los libertarios no lo han logrado con los republicanos. Creo que esto se debe a que el individualismo de los libertarios no se prestan en las intrigas políticas y las maniobras que se requieren para infiltrar y tomar el control de un partido más grande desde el centro. Esto significa que lo que ha logrado Javier es aún más asombroso, ya que las cosas están tan mal en Argentina, que sin embargo, la gente aún tiene acceso a información sobre economía y libertad, creando un cóctel perfecto para despertar a la generación más joven. La dificultad que sintieron los argentinos es lo que llevó a la generación más joven por el camino de la salvación, exactamente lo contrario que está sucediendo en Estados Unidos. Probablemente se justifique un análisis detallado para entender cómo los argentinos pudieron aprender sobre economía austriaca, derechos naturales y principios de libertad, mientras sus instituciones estatales, medios de comunicación y sistema educativo estaban controlados por los izquierdistas y por el gobierno. Una cosa a tener en cuenta es que son las generaciones más jóvenes, no la estructura de poder establecida, las que apoyan a Javier.
Entonces es posible que pueda enfrentar a una resistencia feroz, incluso violenta, de la vieja guardia si se gana. Esto también significa que el apoyo local de Javier sería menos capaz de aprovechar inmediatamente la economía libre, aunque es obvio que facilitaría el trabajo ocasional y el trabajo electrónico, transfronterizando al eliminar regulaciones y tarifas o impuestos. Es difícil saber ¿cuántos de los jóvenes argentinos podrían convertir esta oportunidad de trabajo adicional en sus propios negocios? Lo primero que se necesitaría para una recuperación económica sería una corrección de la inflación desenfrenada y fuera de control. Esto podría ser tan simple como apagar las máquinas de impresión e inmediatamente desregular. Pero al igual que en cualquier situación de inflación, no empeorar las cosas no significa que la estés mejorando. Lamentablemente, el peso argentino ha sido devaluado y puede ser irrecuperable. Es posible que podrías emitir una nueva moneda, pero usarla para reemplazo de la moneda existente sería tan problemático como lo sería esencialmente lo mismo que Zimbabue. Cortar ceros a su moneda no mejora su poder adquisitivo ni el poder adquisitivo de sus ciudadanos en general. Y ahí radica el problema con inflación. No es el valor numérico que pones en el rostro de tu propia moneda, sino el poder adquisitivo a tu ciudad. Tanto a nivel nacional como internacional, es probable que Javier pueda tomar múltiples acciones al mismo tiempo para proporcionar alivio inmediato. Puede convertir al dólar estadounidense y al Bitcoin en monedas legales, lo que, aunque efectivo para proporcionar un medio para que la población de una nación comience a ganarse la vida de una manera estable, es una medida que requiere una gran humildad nacional. Muchos países que han destruido la soberanía de su propia moneda empeoran el problema al negarse a aceptar que ya no tienen control sobre su propia moneda. Esa opción es más bien una fantasía. Si estás experimentando hiperinflación, debes construir la confianza en tu economía antes de poder destruir la confianza en tu moneda. Mi propuesta, básicamente lo que hay que hacer es una reforma del Estado. Esto lo estamos publicando el mes que viene con Diego Giacomini. Básicamente consta en bajar 15 puntos el gasto público, para bajar 10 puntos la presión fiscal, quitar presión sobre la oferta de la economía para que la economía vuelva a crecer, y en el plano monetario, para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central. Gasto público es una categoría grande. ¿De dónde sacás puntualmente? Perdón, Bien. pero hacer volar el Banco Central, ¿qué significa? Eliminarlo. ¿Existe algún país desarrollado que no tenga Banco Central? La pregunta es, a ver, ¿cómo fue la historia del Banco Central en Argentina? Argentina tiene Banco Central desde 1935. O sea, antes no tenía. Sí. Tenía caja de comercio. Argentino Roca, ¿no? Con lo cual no había Banco Central acá, sí. ¿Ok? ¿Cuánto era la inflación? 3%. Después tuvimos Banco Central mixto. Sí, bueno, en 1935 no existía el control remoto. Bueno, está bien, pero... No existía la televisión. Pero a ver, digamos, el dinero es un invento privado. Cuando el dinero pasó a las manos de los políticos, se convirtió en un mecanismo de estafa. A ver, Argentina no le es gratis tener un banco central. Vos cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, perdés un... ¿No quiere que se emita más moneda, papel moneda? Exactamente. No, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. A ver, para que se tenga en claro, si no fuera por la presencia del Banco Central, Argentina tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Porque si bien hay matemáticas difíciles involucradas en los números de la inflación, ya que es la cantidad de dólares en una economía persiguiendo la cantidad de actividad económica en esa economía, menos la cantidad de dólares absorbidos por las tendencias extranjeras e intercambio. La actividad económica está controlada en gran medida por la confianza, tanto extranjera como nacional, en tu economía y en tu gobierno. Esta no es una confianza en que el gobierno sea poderoso, sino en una confianza en el que el gobierno respetará sus propias leyes y respetará los componentes legales esenciales de la actividad económica, como los derechos de la propiedad. Suponiendo que Argentina tenga éxito con estos dos problemas importantes, establecer la confianza en la fuerza y la duración de los derechos de propiedad y abordar adecuadamente la inflación, podríamos ver trillones de dólares de inversión fluir hacia el país a pesar de la situación económica actual de la Argentina. El país está lleno de recursos naturales y humanos. Las industrias nuevas son fáciles y rápidas de implementar. Serían la extracción de recursos y la manufactura. No se tarda mucho en establecer minas, pero sí se necesita algo de tiempo para construir nuevas fábricas, pero no tanto como podrías pensar. Un almacén para una fábrica solo tarda unos meses en construirse. Y con los sistemas de envíos modernos y la disminución del comercio con China, hay grandes cantidades de barcos excedentes que podrían llevar capitales de construcción y expertos al país, prácticamente de la noche a la mañana.
De hecho, Argentina está en una situación ideal para establecerse como una potencia económica mundial en la próxima década. Estados Unidos, Europa, Rusia y China están experimentando problemas demográficos con poblaciones envejecidas y una brutal estagnación y crecimiento. Se ha demostrado que las tasas de natalidad dependen de múltiples factores, desde los estándares de vida, la supervivencia infantil y la esperanza. Actividad económica, aunque la gente parece estar dispuesta a reproducirse sin control en regiones del tercer mundo como el Medio Oriente y África, los países del primer mundo o países que solían ser del primer mundo como Argentina han demostrado ser mucho más guiados por un sentido de esperanza y de prosperidad. Si sientes que puedes permitirte tener hijos y que esos hijos tendrán oportunidades económicas propias, es mucho más probable que tengas hijos. Mira Estados Unidos, tuvimos una excelente tasa de natalidad cuando los baby boomers estaban a cargo. Se desaceleró cuando la generación X se hizo cargo de la reproducción y ellos desviaron algo de los vientos económicos. Básicamente se han detenido en los millennials y los zoomers, que han vuelto responsables de la reproducción porque esa generación no ven absolutamente ningún futuro económico para ellos o sus hijos. ¿Por qué tendrías hijos si te esfuerzas por pagar el alquiler o alimentarte? Te consideras bien educado y racional, aunque nadie es verdaderamente racional, y te articulas a ti mismo y a tu pareja por tener hijos, podría ser hasta cruel, ya que no puedes proporcionarte una crianza cercana a la que te dieron a ti y no estabas contento con cómo resultaste. Entonces, ¿cómo podría alguien que produce ser feliz o tener buena vida? Es un círculo vicioso que aplasta la tasa de reproducción, y porque los países del primer mundo, deprimidos y económicamente en declive, tienen tasas de crecimiento tan abismales. Esto no es algo que las políticas sociales o pseudo-socialistas de izquierda puedan solucionar. Las dádivas y los programas gubernamentales solo incentivan la reproducción irresponsable en hogares rotos, en lugar del crecimiento económico y el reemplazo de los trabajadores inteligentes y motivados. Ten en cuenta que muchas mujeres de los Estados Unidos tienen intencionalmente varios hijos fuera del matrimonio porque pueden obtener más asistencia gubernamental y pagos de manutención de varios hombres que si se hubieran casado con alguno de esos hombres y hubieran tenido hijos solamente con él. Un hogar con dos padres es el mayor determinante del éxito potencial. No es agradable escucharlo, pero los datos son irrefutables. Si creces en un hogar con un solo padre, especialmente cuando ese padre es una madre, no es un padre, es más probable que termines en la cárcel, te vuelvas adictos a las drogas o languidezcas de la pobreza toda tu vida. Sin embargo, esto es exactamente el comportamiento reproductivo que fomentamos, a expensas de todo lo demás. Debes grabar para apoyar esos programas, impuestos que provienen de personas trabajadoras y que perjudican la economía, y la fuerza económica y el potencial económico es el factor más importante para determinar las tasas de reproducción del primer mundo. Si bien en una economía fuerte y funcional es la mejor para las tasas de reproducción, la esperanza en el futuro es la segunda mejor. En ese sentido, la esperanza es por lo que a menudo ves auge demográfico después de guerras en varios países. Es probablemente que después de un tiempo corto veamos una repatriación a gran escala de los jóvenes a Argentina, junto con inversiones extranjeras. Esto sería seguido por un baby boom en Argentina, lo que pondría una gran demanda en profesionales médicos. Las poblaciones en crecimiento son fantásticas para la economía. Las personas gastan, trabajan duro, tienen propósitos y motivación para proveer a sus hijos, combinado con oportunidades económicas reales e inversiones extranjeras, y algunas tierras de cultivos asombrosas y recursos naturales. En Argentina podría convertirse rápidamente en una de las mejores economías. Por otro lado, China se ha convertido en un entorno empresarial hostil, y no estoy hablando solo del gobierno y las regulaciones. La población ha sido adoctrinada por su gobierno, diciéndoles día tras día que son superiores a todos los demás pueblos y que su destino es gobernar el mundo. Combina esto con los efectos desastrosos a largo plazo de la política de un solo hijo, creando pequeños príncipes con poca o ninguna ética laboral, o un gran resentimiento. Y China se ha convertido rápidamente en un lugar poco rentable y francamente peligroso para fabricar. Incluso Foxconn, la empresa de Apple, ha estado construyendo nuevas instalaciones en otros países en lugar de China. Personalmente creo que este éxodo causado por China es uno de los principales impulsores de la reciente política exterior beligerante de China. El gobierno ve que la columna vertebral manufacturera de su economía se está trasladando y se va, y están entrando en pánico. El PCCH construyó su legitimidad en una economía en crecimiento y en un nivel de vida, y ahora que las tendencias se invierten, están buscando enemigos externos y recursos para mantener a su gente unida y respaldándolos. Este patrón se ha repetido históricamente.
Siempre que los líderes chinos temen perder el poder, acusan a otra nación de agresión extranjera y van a la guerra o agitan lo suficiente la espada como para movilizar a la gente detrás de ellos. En una respuesta clásica de nosotros contra ellos, eso significa que si Java gana y China pierde influencia en Argentina, el PCCH estará completamente enfurecido. Creen que tienen el derecho de gobernar y no estarían contentos con perder influencia sobre Argentina. Así que Argentina tendrá dos opciones: buscar otro socio comercial o de defensa, o hacerlos por sí mismos. Hacerlo por sí mismos es algo que solo podría lograr después de reconstruir su economía. Entonces, lo más probable es que busquen lazos más estrechos con los Estados Unidos. Aunque hayamos caído en las escalas de libertad y economía, seguimos siendo uno de los países más libres del mundo. Sí sé que varios índices colocan a Estados Unidos más abajo que lugares como Nueva Zelanda, pero esos no son escalas creadas por personas que entienden de libertad. ¿O acaso confiarías en una escala creada y curada por un socialista? ¿Confiarías en el índice norcoreano de libertad económica? No, porque ese tipo de datos depende completamente de quién está recopilando, clasificando y determinando exactamente qué es libre. Nosotros no somos más que nuestros representados. En términos financieros es el derivado, el activo derivado nunca vale más que el subyacente. El derivado existe porque existe el subyacente. Nosotros, existimos como representantes del pueblo porque existe el pueblo. Y es una locura, es un delirio arrogarse que un representante del pueblo es más que el propio pueblo. Es un delirio, es el delirio en el que vive la casta política. Entonces, en nuestro gobierno, los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común. Van a tener que internalizar el resultado. Y si se mandan macanas, no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien. Se les acabó los privilegios, se acabó la joda. Y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera, y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsider que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsider, porque somos outsider sin estructura precedente, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo. Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda, se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados. ¿Sí? Por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curavilleros, por eso me mandan, a atacar por los medios, por eso me atacan los empresarios prebendarios, porque se acabó la joda. ¿Por qué recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad. Gritan libertad. Descubrieron que no quieren ser corderos. Descubrieron que se sienten mejor siendo leones. Porque como dije en mi primer discurso, yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando. Están despertando y se van a comer crudo a los políticos chorros. Se van a comer crudo a los empresarios prebendarios, se van a comer crudo a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros para mantener este curro, y se van a llevar puesto a los econochantas, a los encuestolos y a toda esa basura, ¿sí? Que abogan por la religión del Estado porque curran de ahí. Eso, es decir, Argentina está despertando. Hay luz, sí hay luz, porque la gente está despertando. Descubrió que la esclavitud no es negocio. Y hay una vida mejor que es la vida en libertad. Recuerda, los socialistas piensan que existe una libertad de desear junto con derechos a la vivienda, la comida y la atención médica, entre otros. He discutido la naturaleza de la libertad en otros videos, así que seré breve. No tienes derecho a nada que requiera el trabajo o la propiedad de otra persona. Tienes derecho a buscar y asegurar esas cosas por ti mismo, pero ningún derecho puede infringir los derechos de los demás. Y todos tienen derecho a controlar su propio trabajo y propiedad. Bueno, creo que en Estados Unidos se ha convertido en una distopía tiránica, en el infierno, a medida que se incorporan más y más políticas socialistas a un sistema que se supone que es capitalista, creando un Frankenstein de sistemas contradictorios que no pueden tener éxito.
Todavía es mejor que cualquier otro país porque sus Frankenstein son aún más tiránicos y tienen más partes socialistas que los nuestros. La situación refleja lo que discuto en uno de mis primeros videos, la teoría de la válvula de escape, donde hablo sobre cómo los gobiernos tiránicos solo pueden apretar con tanta fuerza cuando hay algún lugar más libre al que su gente puede escapar. Pero lo que estamos viendo es un mundo donde hay menos y menos lugares libres a los que huir. Y así, los gobiernos pueden apretar con más fuerza y eventualmente, cuando no haya ningún lugar libre a que escapar, los gobiernos podrán cerrar sus puños y con una finalidad absoluta, implementando un control autoritario, completo y brutal. Y a medida que Estados Unidos se vuelve más autoritario, vemos que otros países hacen exactamente lo que predigo en ese video, aprietan más fuerte. La última antorcha de la libertad se está apagando lentamente en América. Espero que sigas a donde voy con esto, porque si Argentina sigue un camino de la libertad y se convierte en un estado libertario, podría convertirse en la única antorcha de la verdadera libertad que queda en este mundo. Y una antorcha así solo puede romper la válvula de escape y permitir que la gente salga de sus propios infiernos tiránicos hacia un futuro más brillante. Si Argentina se vuelve libertaria, podrías detener en seco la oscuridad de la tiranía global, dificultando que los tiranos implementen sus agendas en un nuevo orden mundial al darle a la gente un lugar a donde escapar. Es completamente posible que Argentina no solo se salve a sí misma a pesar del socialismo al libertarismo, sino que le dé a la libertad una última oportunidad para contener la oscuridad. El mundo debe tener un lugar que sea verdaderamente libre, para evitar que la prisión de la tiranía se cierre por completo en todas partes. Si esto sucede y Estados Unidos continúa por su camino condenado y Argentina se vuelve libre, verás a cada país mirar su crecimiento y poder económico con envidia y odio. Pero al mantenerse fuertes, darían a las personas libres en esos países el tiempo y los recursos para luchar y abogar por reformas libertarias en sus propios países. Las personas, incluso cuando se educan mal, no son verdaderamente tontas. Los PNJs pueden despertarse si se les expone lo suficiente a la verdad. Argentina tiene la oportunidad de convertirse en esa verdad, en algo mucho más grande, en convertirse en lo que Estados Unidos fue en su infancia y lo que lo convirtió en la nación más poderosa de la Tierra. Durante más de 100 años, el resurgimiento de la Pax Americana provino de una época en la que los principios de libertad estaban siendo verdaderamente examinados y comprendidos desde un punto de vista universal e individual. Entonces, todavía estaba nublado por el legado de la monarquía y del imperio. Al examinar donde Estados Unidos lo hizo bien y mal, Argentina tiene la oportunidad de tomar todo lo bueno sin la mayor parte de lo malo. No creo que sea posible ser una antorcha de libertad sin romper algunos cascarones, porque la envidia de otras naciones creará avaricia y posiblemente guerra. Pero si las personas libres de Estados Unidos se unen con una de esta nueva generación de libertarios en Argentina, tenemos la oportunidad de inaugurar una nueva era dorada de libertad. If you enjoyed this video, please like and subscribe.